Buenos días, queridos amigos. Una vez más, quería compartir algo que me impresionó mucho esta mañana. Amanecí desanimado, pinchado, a veces nos puede pasar. Seguramente muchos amanecen así y quería alentarte en esto que encontré y me alentó muchísimo a mí. Así que la idea es compartirlo para que también puedas ser alentado y animado en este día. El texto es Lucas 22:43 y dice en Lucas 22:43 lo siguiente: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cristo estaba peleando su más grande batalla, el soberano del universo, aquel por cuya palabra el universo existió, surgió la existencia, ¿no es cierto? Había venido tomando la naturaleza humana y había entrado en pleno conflicto con el poder de las tinieblas, pues debía enfrentar allí en el Getsemaní la humillación, el desprecio, las escupidas, los latigazos, las burlas, la crucifixión y finalmente la muerte. Su naturaleza humana rehuía todo esto. No quería entregarse a esto. Nadie quiere enfrentar el sufrimiento voluntariamente. La naturaleza rehuye porque fuimos creados para vivir en felicidad, con gozo, con paz. El pecado del mundo estaba siendo cargado sobre él y era imposible soportarlo. Presten atención, por favor, ¿no es cierto?, a esta cita que voy a leer, que es impresionante. Nos revela lo que Cristo padeció. Por lo menos en palabras humanas trata de explicar y cómo nos cuesta comprender esa experiencia de Jesús allí en el Getsemaní. Tal fue su angustia que tuvo que ser enviado un ángel para fortalecerle, dice la revelación bíblica. Y en el comentario bíblico adventista, citando mensajes selectos, páginas 35, dice así, escuche: en ese momento la naturaleza humana de Cristo hubiera muerto bajo el horror de la sensación del pecado, si un ángel del cielo no lo hubiera fortalecido para que soportara la agonía. Cristo hubiera muerto, amigo. Cristo hubiese sido aplastado, quebrado físicamente. Su naturaleza humana no hubiese resistido, hubiese muerto literalmente por causa del pecado que se acumulaba sobre él y del horror de lo que eso era para él, significaba para Jesús. En el deseo de todas las gentes, maravilloso libro, se nos revela, ¿no es cierto?, en la página 643, se nos revela qué le dijo el ángel que vino para fortalecer a Jesús. Dice así: en esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba de la mano del doliente, los cielos se abrieron. Una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios ocupando el lugar del cual cayó Satanás, que es Gabriel, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, asegurando del amor de su Padre. Cristo necesitó que se le asegure el amor de su Padre en primer lugar. Segundo, vino, ¿no es cierto?, para dar poder al suplicante divino humano. Necesitaba poder. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. La oscuridad de ese momento para Cristo había hecho perder de su mente lo precioso de ver a esas almas salvas por causa de su entrega. Le aseguró que su Padre
era mayor y más poderoso que Satanás. Era tanto la oscuridad que pesaba en la mente de Cristo, tan horroroso era ese momento que parecía que dominaba, ganaba y vencían las tinieblas sobre la luz. Pero el ángel tuvo que asegurarle que el Padre era mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, lo que profetizaba Isaías capítulo 53. Porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. La agonía de Cristo no cesó, dice la revelación, pero le abandonaron su depresión y desaliento. De la misma forma, Dios nos envía a su ángel, amigo querido. No sé lo que estás pasando, no sé lo que estás viviendo, ¿no es cierto? Pero así como esta mañana, cuando amanecí con todo oscuro, todo tan lúgubre, vine aquí, ¿no es cierto?, para leer, para encontrarme, buscar una ayuda. Y el Señor me trajo esto para alentarme, animarme. Y cuando comparo lo mío con lo de Cristo, no es nada, absolutamente nada. De la misma forma Dios nos envía a su ángel, a ti, a mí, ¿no es cierto?, para animarnos en esta batalla, la batalla final. Estamos tan cerca de la venida de Cristo. ¿Cuántas veces necesitamos volver a recordar que Dios es más poderoso que Satanás? ¿Cuántas veces necesitamos volver a recordar que tenemos que entregarnos y someternos a las situaciones? Que rehuimos hacerlo como Cristo. Su naturaleza rehuía enfrentar la situación que tenía por delante, ¿no es cierto? Y Dios espera que nosotros también nos sometamos para que Él pueda desarrollar, ¿no es cierto?, su obra en tu vida, su obra en mi vida. ¿Cuántas veces necesitamos volver a recordar que hay un cielo para ganar y un infierno que rehuir? ¿Y cuántas veces también necesitamos recordar que somos libros abiertos y que muchos son alentados al vernos pasar nuestras pruebas escondidos en Jesús? Por eso, amigo querido, te quiero alentar y animar en esta mañana para que frente a lo que estés viviendo, correcto, te escondas en Jesús. Encontremos esa fortaleza en ese ángel que también viene para alentarnos, animarnos a través de su palabra, de la pluma inspirada y de meditar en todas estas cosas, porque nuestro precioso Señor, que muy pronto vendrá a buscarnos, Él también experimentó todo esto en un grado infinitamente mayor. Que Dios nos sostenga, nos fortalezca y que podamos recordar, ¿no es cierto?, que muy pronto, correcto, como se le presentó a Cristo, el reino será dado a los santos del Altísimo. Ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá tristeza, ya recibiremos el reino, no habrá enfermedad, no habrá ningún tipo de prueba y nunca más habrá muerte. Que Dios te sostenga, te fortalezca con estas palabras que han sido de fortaleza para mí en esta mañana. Un gran abrazo, que Dios te bendiga de todo corazón.